Orbitafm.com.sb. Orbitafm.com.sb. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer que esté con nosotros. 12:43 minutos en todo el territorio nacional. Soy Alexis Juárez y le doy la bienvenida a su programa La Mesa, que se transmite por todas las multiplataformas de Grupo Órbita. Canal 25 en señal abierta, 95.3 de Órbita FM, www.lapagina.com.sb, nuestras redes sociales. Hoy tenemos como invitado a Miguel Pineda, quien es gerente de Caos Marketing Digital. Vamos a tener una interesante entrevista, una interesante conversación durante los próximos minutos. Bienvenido, Miguel, un placer. Muchas gracias, Alexis. La verdad es que es un gusto estar con ustedes compartiendo esta información que tenemos ya un tiempo de estarla sacando, pero creo que en este momento ha sido el idóneo impactar con esto que es el ranking político en redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. A ustedes, amigos que están en nuestra sintonía, les recuerdo que si ustedes quieren opinar sobre el ranking y todo lo que en los próximos minutos nos va a mostrar Miguel, lo puede hacer a través de Facebook, Twitter y YouTube, Órbita TV, Órbita FM y Diario La Página. Escríbanos ahí, que nosotros estamos muy pendientes de sus mensajes. Si tiene preguntas también para nuestro invitado, ahí lo puede hacer y nosotros vamos a externárselas. Así que vamos de aquí hasta la 1:28 con una interesante entrevista donde vamos a conocer los resultados de las recientes encuestas que han realizado como Caos Marketing Digital. Bueno, Miguel, vamos a iniciar, vamos a dividirlo en tres partes, que son las tres diferentes encuestas que ustedes han realizado. Correcto. Primero, para poner un poco en contexto a nuestras audiencias, si nos explica primero qué es qué es Caos Marketing Digital, cuándo nace, quiénes forman parte de ella y cómo es que ustedes se comienzan a involucrar en el tema de mediciones. Buenísimo, te comento, nosotros nacimos como una agencia especializada en el marketing digital. Básicamente no nos dedicamos al marketing tradicional, sino que solo obviamente al marketing que va orientado a la web. En ese sentido comenzamos con empresas comerciales, como empiezan todos, pero dimos un pivot al mercado político y en ese sentido es que nosotros comenzamos a querer indagar cómo estaba el mercado para nosotros, y es que comenzamos a realizar estudios. Ahí te corrijo, no son encuestas, sino que es un estudio etnográfico. Entonces, al hacer, ya te voy a explicar un poco qué es este estudio etnográfico, pero comenzamos a hacer este estudio hace 4 años, porque necesitábamos saber cómo era el mercado en el que nosotros íbamos a entrar. Pero no es hasta este año que deja de ser un estudio que era para consumo interno y lo publicamos, y de esta manera es que hemos entregado las distintas partes y nos han retomado, gracias a Dios, y han visto los números y les ha interesado el estudio. Bueno, si nos comenta un poco también ustedes qué los motiva a hacer este tipo de mediciones, porque vemos, bueno, cuando fue en el marco de los 100 días de gobierno vimos una serie de mediciones de las que podríamos llamar tradicionales casas encuestadoras, universidades. Ahora, con su estilo de medición, ¿qué los motiva a hacer esto? Te comento un poco. Ya lo mencioné, es para saber cómo está el mercado político, y hacemos un ranking de popularidad. Este ranking no evalúa el buen trabajo o mal trabajo que haga un funcionario, un diputado o un alcalde. Lo que evalúa es los números que se ven reflejados en las redes. Al ser un estudio etnográfico, lo que nosotros hacemos es estudiar una comunidad que gira en torno a un tema. En este caso, estudiamos a los políticos en El Salvador. Para que tú tengas en cuenta cuál es la diferencia entre una encuesta y una etnografía, el mercado que utiliza Internet en El Salvador es de 3.8 millones de personas. De estos 3.7 millones utilizan Facebook. Solamente 1 millón de personas utiliza Instagram. Y 241.000 utilizan Twitter en El Salvador. Entonces, es necesario saber quiénes son los personajes que tienen más relevancia en estas plataformas para saber más o menos o advertir un poco el panorama para elecciones futuras. Miguel, ya que me habla un poco de datos y muy interesantes los que me ha revelado, ¿qué tan importantes se vuelven las redes sociales? Esto para que tengan contextos nuestros amigos antes que le brindemos los datos. ¿Qué tan importantes se han vuelto en los últimos años las redes sociales
para los funcionarios, los políticos y diferentes personas que tienen o quieren tener algún tipo de contacto con la población y estar actualizados? Voy a contestar en dos vías. La primera es que a lo mejor para nosotros es algo nuevo, pero todo esto empezó en 1998 con la candidatura de Barack Obama. Barack Obama fue el primer político que introdujo el marketing digital o las redes sociales, si así lo quieren ver, en su campaña electoral. Después migró a Francia con Emmanuel Macron. Después regresa a América con México, Manuel López Obrador. Y en la actualidad lo más conocido, o el caso más conocido, es el de Donald Trump, que utilizó Big Data, inteligencia artificial y escucha social, que es parte del trabajo que nosotros hacemos como empresa. Y surge el fenómeno en Centroamérica, Nayib Bukele. Básicamente es algo que lo está englobando a nivel mundial. Bueno, también tenemos el caso del presidente de Brasil, que utilizó una estrategia a través de WhatsApp. Fue súper buena, pero lastimosamente ya no se puede hacer porque el algoritmo cambió. WhatsApp detectó lo que había hecho esta persona y bloqueó toda esa manera de hacer campañas a través de WhatsApp. Miguel, si nos explica un poco también para lo Big Data, todos estos términos que ustedes utilizan para poder, ya simplemente en el país, lo hacen, me imagino, otras empresas o solamente ustedes. No, lo hacen muchas personas. Lo que pasa es que el conocimiento de esto muchas veces ha sido utilizado para empresas. Por ejemplo, para empresas de recursos humanos, para ver cómo se mueven las promociones. La utilización de esto en política quizás es lo novedoso. No lo hacemos solamente nosotros, lo hacen diferentes empresas, como le repito, pero le explico un poco en qué consiste. La escucha social es ubicar el nombre o una palabra y buscarlo en toda la web. Esto, un ejemplo de esto podría ser Google Trends, en el cual se escriben textos y nos dice cuántas personas están hablando de este tema. Google Analytics también lo puede hacer. De ahí pasamos a la segunda fase, Big Data. Cuando nosotros buscamos una palabra en la web, aparecen miles de resultados. Estos miles de resultados hay que ordenarlos y esto lo hace el Big Data. Acumula y guarda todos los resultados. Y por último, la inteligencia artificial lo que hace es, a través de escribir un código que se le ordena a un bot, por así decirlo, que es inteligencia artificial, que determine, por ejemplo, el nombre de un candidato y si asocia con palabras oeses o con la palabra malo o con la palabra no, desaprobado, esto me lo va a clasificar como un comentario negativo. Pero si el mismo nombre del candidato lo asocia con excelente trabajo, muy bien hecho, aplausos, esto lo clasifica como un comentario positivo. Entonces, esto hacerlo por manos humanas sería tardadísimo. Pero al hacerlo a través de tecnología, lo que nos hace es simplificar tiempo. Bueno, hoy sí entramos en materia. Miguel, vamos a irnos primero a la encuesta que ustedes, bueno, mejor dicho, a la medición que ustedes tienen relacionadas a los funcionarios. ¿En qué periodo lo hicieron? Los funcionarios actuales, ¿verdad? Que están en el gabinete de Nayib Bukele. Exacto. Ellos entraron en junio, pero el periodo de estudio fue del 28 de julio al 28 de agosto. Este fue el estudio del Poder Ejecutivo. Y entonces, en ese sentido, nosotros evaluamos a 40 de los funcionarios de gobierno. ¿Por qué a 40 y por qué no a la totalidad? Básicamente muchos de ellos no nos mostraban o no nos arrojaban datos por ser nuevos. Yo imagino que si lo hacemos el día de hoy y que lo vamos a estar haciendo constantemente, ya nos va a arrojar más resultados los diferentes ministros y los diferentes encargados del gobierno actualmente. Pero en este momento nos concentramos en 40 porque eran los 40 más relevantes o significativos en ese momento. Está el ejemplo, por ejemplo, de Marcela Pineda, que tenía como medio mes de haber entrado en funciones, que es del INJUVE, la encargada del INJUVE, y entonces no arrojaba mayor datos, pero era por cuestión de tiempos, obviamente. Y estos 40 nos arrojaron mayores datos. Le explico un poco, le comento un poco los ítems del estudio. Bueno, primero seleccionamos el número de seguidores en Facebook, el número de seguidores en Instagram y el número de seguidores en Twitter. Se hizo un promedio, porque muchas veces un usuario lo sigue en las 3 redes al político. Entonces se les estarían triplicando números. Y al promediar, el resultado que daba del promedio lo hacía acreedor del lugar en el que los pueden encontrar en el ranking.
En este caso, el presidente Nayib Bukele goza del primer lugar de este ranking con un promedio de seguidores de 1.304.111. El porcentaje, según promedio, 62% versus los 40 evaluados. O sea, el presidente goza del 62% de la popularidad que cualquiera otro. Vamos abajo y vemos el número de menciones en la web, hasta abajo. Y dice 3.938 menciones. De estas 3.938 menciones, se logra determinar que 519 eran positivas, 934 en ese momento eran negativas, menciones neutras 202, fuera menciones en las redes sociales 1.655 y fuera de las redes sociales 2.283. Que ahí, fuera de las redes sociales, es donde entran ustedes como página web, como su blog, entran los diferentes canales que no son redes sociales. Ahí también ustedes hacen un estimado de alcance total en redes sociales. Exacto. ¿En qué consiste esto? Estas menciones logran impactar a un número determinado de personas. Y nosotros logramos rastrear a cuántas personas impacta cada mención. Es de aquí donde se obtiene el resultado. Tiene un resultado de 10.564.865 personas. Nayib Bukele actualmente, o en ese momento más bien, impactaba a 10.564.865 personas. Es un resultado bastante amplio y la gente me ha preguntado, pero si solo somos 3.8 millones de usuarios en El Salvador. Claro, pero Nayib Bukele lo retoman cadenas internacionales, organizaciones mundiales que lo hacen llegar a otros públicos. Bueno, entonces Nayib Bukele se corona con el primer lugar en este de los funcionarios. Luego, en segundo lugar, ¿quién se ubica? En segundo lugar se ubica Salvador Alas, con un promedio de seguidores de 306.244. Hay una diferencia abismal entre el presidente y el segundo lugar. Él goza del 14.56% de popularidad, con 206 menciones en la web. Él solo logra impactar a 42.593 personas. En tercer lugar aparece Félix Ulloa, el vicepresidente, con un promedio de seguidores de 57.596, con un 2.74% de popularidad versus el resto. Con 92 menciones, él logra impactar a 121.539 personas. De ahí podemos seguir y está Rogelio Rivas, el ministro de Justicia y Seguridad, en un cuarto lugar. Aparece María Ofelia Navarrete, conocida como María Chichilco, de Desarrollo Local, en un quinto lugar. Mario Durán en un sexto lugar, el ministro de Gobernación. Michelle Sol aparece en un sexto lugar. Federico Anliker en séptimo lugar, el presidente de CEPA. Guillermo Asbun, presidente de CIFCO, en un noveno lugar, y Osiris Luna, el viceministro de Seguridad, en un décimo lugar. También ustedes en esta misma medición tienen un alcance de otros funcionarios del 11 al 20, ¿verdad? Correcto. Si nos hace algunas menciones de los que aparecen también, porque me imagino que muchos de ellos van a ir cobrando mayor realce con el pasar de los meses y el trabajo que ellos hagan. Exacto. Básicamente aparece Alexandra Gil Tinoco, de Relaciones Exteriores, en el 11º lugar. Luis Eduardo Rodríguez, de Proyectos Estratégicos. Suez Calleja, el ministro de Cultura, en el 13º lugar. Ana del Carmen Orellana, la ministra de Salud, en el 14º lugar. Carla Anania de Varela, la ministra de Educación, aparece en el lugar número 15. Pablo Anliker, ministro del Ministerio de Agricultura, en un 16º lugar. En un lugar número 17, Edgar Romero, el ministro de Obras Públicas. Morena Ileana aparece en un lugar número 18, la ministra de Turismo. Carlos Marroquín, que ha estado en boga, y imagino que ahora aparece con muchas más menciones. Carlos Marroquín, director de tejido, de la unidad de tejido social, en un lugar 19, y en el lugar número 20, Yesenia Hernández, la viceministra de Desarrollo Local. Creo yo que esto es importante porque tanto en los primeros 10 como en los segundos, creo yo que se debe determinar también una agenda que se está siguiendo de parte del gobierno, cuáles son las carteras, las que están teniendo mayor interacción en este momento por la cantidad de proyectos, tanto de seguridad como desarrollo, etcétera, vivienda, son los que más han tenido auge. ¿Cuándo va a ser la próxima medición en torno a funcionarios que ustedes tienen previsto
realizar en este año? A partir del 28 de agosto pasado, 3 meses después, vamos a hacer la siguiente medición. O sea que estaremos hablando agosto, septiembre, octubre. En noviembre vamos a comenzar a hacerla para que esté lista en diciembre. Por las fechas yo creería que lo vamos a sacar en enero, porque diciembre, que eso no es un mes que la familia se dedica a celebrar. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la segunda muestra que ustedes tienen y todo lo que han estado trabajando. Y está relacionado a los diputados de la Asamblea Legislativa. Exacto. Aquí se evalúa a los 84. A todos. Porque todos mostraban valores. En diferentes niveles, pero todos mostraban valores. Algunos a lo mejor no tienen cuenta de Twitter, a lo mejor no tienen Facebook. Así se va moviendo. Y a lo mejor algunos han sido pocos cubiertos por la prensa. Porque creo yo que aquí es importante destacar. Lo importante no es la popularidad que tienen dentro de sus redes sociales. Lo importante es el alcance, el número de menciones que hacen de ellos la gente fuera de las redes sociales de ellos. El número de menciones que hacen los medios fuera de las redes de ellos. Y esas menciones, ¿a cuántas personas logran impactar? ¿Por qué explico esto? A mí me hacían una entrevista a finales del año pasado y me preguntaban, ¿para usted quién va a ganar? Yo les decía, mi opinión no cuenta. La herramienta les puede decir quién va a ganar. Y en ese momento aparecía Nayib Bukele con 11.300 menciones. El segundo lugar aparecía con 500 menciones y el tercer lugar aparecía con 300 menciones. La gente estaba hablando ya de una marca. Eso es lo que realmente cuenta en estas estrategias de marketing digital. Vamos a hablar un poco de esto cuando terminemos las tres muestras que ustedes tienen. Vamos a hablar un poco porque ahí hay un par de preguntas que siempre se hacen nuestros amigos relacionados a las menciones, las cuentas y todo esto en redes sociales. Bueno, Miguel, si nos explica un poco esta de diputados. Okay. Me decía que están los 84. Están los 84. Como ya conocemos... ¿Tengan o no tengan redes o cómo? No, aquí la mayoría tienen redes. Creo yo que por la misma cultura que se da y que los engloba en un solo lugar y los mismos, por así decirlo, fracciones legislativas los orientan a que lo hagan. No todos nos presentan resultados, pero por ejemplo Norman Quijano aparece en un primer lugar con un promedio de seguidores de 109.516. Él goza del 16.26% versus los 84. Aparece un número de menciones en la web de 275 y lo hace impactar a un número de personas de 372.000 personas. Sus comunicaciones, recordemos que esto es una fotografía del momento, el momento en el que se tomó, que fue del 14 de agosto al 14 de septiembre. Estos no son datos actuales al 100, porque al estar tendríamos que hacer la impresión del estudio, tomábamos la fotografía de ese momento. En segundo lugar aparece Milena Mayorga. En tercer lugar, Guillermo Gallegos. En cuarto lugar, Reinaldo Carballo. En quinto lugar, el diputado Francis Habla de Ghana. René Portillo Cuadra en el sexto lugar. Juan José Martel en el séptimo lugar. Leonardo Bonilla él está en el octavo lugar. Y Felisa Cristales en el noveno lugar. Margarita Escobar en el 10º lugar. La mayoría de ellos veo que tienen sus 3 cuentas. Ajá, y tienen también comentarios bueno, en el caso del primer lugar tiene más comentarios, menciones negativas. Exacto. Que otros. Si nos comenta en el resto de la lista quiénes aparecen después de los primeros 10 puestos. Después de los primeros 10 puestos nos encontramos en un lugar número 11 a Maite Iraeta, en el 12º a Gustavo Escalante, Patricia Valdivieso en el número 13, Rodrigo Ávila en el 14, David Reyes en el lugar número 15, Karina Sosa. Este es un fenómeno porque ella ha sido candidata a vicepresidenta y está en el lugar número 16. Ha tenido alguna relevancia en la política, pero ella se encuentra en el ranking de diputados en un lugar número 16. Marcela Villatoro, a pesar de ser su primera legislatura, aparece en el lugar 17. Marta Evelyn Batres en el lugar 18, Alejandrina Castro en el lugar 19 y Ricardo Velázquez Parker en el lugar 20. Bueno, y me voy hasta el final. Ok. ¿Cómo están estos últimos 4 puestos?
que está Sonia López, está Mario Marroquín, Rosy Romero, que es Rosa Romero, pero la mayoría la conocen como Rosy Romero, y Alberto Romero, diputado que podríamos decirlo que es bastante conocido y claro. Incluso en los medios de comunicación está bastante presente. A mí me hacían la pregunta, ¿el bagaje que se ha tenido durante años se pierde en esta nueva plataforma? Y yo les digo, no se pierde. Me hacen la pregunta, ¿los medios tradicionales será que ya quedaron desfasados? Y yo, no, tampoco. Sin embargo, esta es una nueva herramienta que uno determina si usarla o no. Creo yo que aquí está claro que ellos han determinado no utilizar la herramienta. No han incursionado en este nuevo ámbito de comunicación. Y ellos tienen un valor político que es innegable. No sé por cuántos periodos andará el diputado Alberto Romero, pero no ha querido incursionar en la herramienta. Yo creo que se muestran casos de personas también que tienen, no son tan jóvenes más bien, pero saben utilizar la herramienta muy bien. Y creo yo que eso no es algo que detenga que lo utilicen la edad o que sean jóvenes. También hay jóvenes, el caso de Rosy Romero, que no utiliza la herramienta. Me llama la atención también que un poco más abajo, bueno, más arriba de ellos, en el ranking de entre el 71 y el 80, si no me equivoco, creo que es el 79, aparece al parecer próximo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Me imagino que tiene que cambiar esta estrategia que él tiene, porque si asume al final el cargo y no hay cambios en el protocolo de entendimiento, tiene que estar bastante presente en las redes sociales. Esto es tener un activo digital, y esto lo que lo hace a uno es tener un valor en las redes. Básicamente es bien desigual, por ejemplo, la carrera cuando tenemos al presidente Nayib Bukele, que logra impactar a 10 millones de personas, y alguien, un detractor que le pueda, detractor por así decirlo, pero alguien que haga un comentario adverso, si no tiene ese mismo valor comunicacional, es muy difícil que la gente o que su comentario logre impactar. Eso es lo que vemos con el diputado y próximo presidente Mario Ponce, que sí hay que incrementar ese valor para que también se sepa su voz, se conozca cuál es su propuesta, cuál es su mensaje, qué es lo que está diciendo. Nos dice, por ejemplo, un amigo que está en nuestra sintonía, Roberto Tejada: los políticos lo peor que hacen es ignorarnos, y muchos nos llaman troles, y eso es lo que pasa. Ya vamos a abordar ese tema al finalizar la otra encuesta. Vamos a hablar un poco de este tema que se conoce como los troles, porque podríamos decir, pero en estas menciones puede haber muchos troles. Ya nos va a aclarar eso nuestro invitado. Vamos a pasar a la última de las mediciones que ustedes han hecho, y esta es la más reciente, ¿verdad? Hace un par de días ustedes la han dado a conocer. El día lunes de esta semana fue que salió publicada, y aquí evaluamos a 53 alcaldes, 53 alcaldes. Me preguntaban, ¿por qué no evaluaron las páginas de las alcaldías? Esto es fácil, porque básicamente el activo desaparece cuando ellos no quedan electos, y todo su valor se lo dejan al entrante, al alcalde que viene entrante. Se evaluó la marca personal de cada uno de los alcaldes, porque si ustedes ven, no es que sea un invento mío, pero lo que ha estado predominando es la marca personal que haga cada uno de los políticos. Bueno, entonces aquí hay algo de sorpresas, podríamos decirlo, porque podríamos esperar que algún alcalde de la capital tendría que estar en el número 1, pero son diferentes los resultados. Si nos comenta cómo está esta medición. Bueno, comencemos. Yo creo que lo dice por Miguel Pereira. Miguel Pereira ocupa el primer lugar en popularidad en redes sociales, seguido del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Pero este fenómeno es, creo yo, fácil de explicar. Miguel Pereira se enfrentó, cuando ganó su alcaldía, a uno de los personajes que tiene un muy buen posicionamiento en redes, que es el señor Will Salgado. Y lo utilizaba por diferentes propósitos el señor Will Salgado, y entonces ellos entendieron
y aquí voy a esbozar algún comentario que se me olvidó decir en la anterior, es que las personas que manejaron la campaña de Manuel López Obrador hicieron un libro que se llamaba Cuarto Guerra Digital 2.0, y aquí esbozan el siguiente enunciado. La persona que ganó en redes sociales antes del inicio de campaña ya ganó. Entonces, en ese sentido, Miguel Pereira tenía que estar compitiendo, y no lo hizo yo imagino, no sé, no tengo el gusto de conocerlo, pero no lo hizo consciente, o ni Will Salgado lo hicieron consciente de su entorno. Lo hicieron porque querían dominar la popularidad en este medio. ¿Cómo están los datos del alcalde Miguel Pereira para estar coronándose como ganador en esta medición que ustedes han hecho de los 10 alcaldes más populares en redes sociales? Un promedio de seguidores de 229.651 en sus 3 redes. Él tiene 103 menciones en la web y logra impactar a 64.961 personas. Abro un paréntesis, tiene una muy buena cantidad de seguidores, ¿verdad? Comparándolo, yo estaba un poco descontextualizado, pero viendo la medición, sí, en Facebook, Instagram y Twitter tiene muchísimo más alcance que el resto tiene bastantes seguidores. Bastante, yo creo que tiene ya un trabajo, de tener un equipo consolidado que está viendo sus redes. Pero veamos los números de Ernesto Mason. Tiene un promedio de promedio de seguidores de 74.708. Lo hace gozar del 17.25% de popularidad versus el resto. Tiene 225 menciones, pero aquí hay algo importante a destacar. Estas 225 menciones logran impactar a un número de personas de 1.105.996. ¿Cómo es que se da ese fenómeno? Porque la prensa lo cubre, porque los medios digitales retoman sus palabras, porque la gente afuera de sus redes, o sea, como que Alexis hiciera un Twitter y etiquete el nombre del alcalde Ernesto Mason. Eso es lo que pasa. Y como usted me mencionaba eso, tiene bastante alcance en los medios, porque él se mete mucho a temas de coyuntura. Exacto. Por los cargos que ha desempeñado. En el caso del alcalde Pereira, él como que se ha apartado un poco más y trabaja más su imagen que la de el mismo partido. Exacto. Ya vamos a hablar también un poco de eso, imagen partido, imagen de los políticos. Platiquemos del resto, si usted gusta, para ver. Roberto Auson aparece en tercer lugar por La Libertad, Milagro Navas en cuarto lugar, Milena Calderón aparece la alcaldesa de Santa Ana en quinto lugar, en sexto lugar Ezequiel Milla Guerra de la Unión, Abilio Flores en séptimo lugar, Medardo Hernández de San Vicente aparece en el octavo lugar, Mercedes Bello en Cuscatlán, Cojutepeque aparece en el noveno lugar, y Janet González de La Libertad de la alcaldía de Tepecoyo en un décimo lugar. Acá pasa un fenómeno. Los primeros 10 todos tienen redes sociales, pero no todos son cubiertos por los medios, o hay gente, o no están hablando de ellos. Entonces, en ese sentido, nosotros ponemos ahí espacios vacíos porque no hay un número representativo en el número de menciones, y el promedio se hace versus los seguidores que tienen en las redes. Después de los rankings del 11 al 20, ¿quiénes se ubican? Se ubica Santos Mancilla de La Libertad en el 11, en el 12 Adán de Jesús Perdomo, el de Ilopango, ¿verdad? Elmer Cardosa de Ciudad Delgado, Alejandro Noches en San Salvador, Naim Armelgue Ferrufino de Morazán, aparece José Roberto Aquino en el lugar número 16, en el 17 Simón Paz, el alcalde de Mexicanos, en el 18 aparece Óscar Antonio Amaya de La Libertad en Tamanique, y en el 19 aparece Abigail Girón de Canales, en el 19 de La Libertad en San Juan Opico, y en el número 20 aparece Salvador Sayet de La Libertad, que es Saltepeque. Bueno, Miguel, muchos de nuestros amigos que quizás recién nos sintonizan nos pueden decir ¿para qué sirve este tipo de mediciones? ¿Qué nos pueden arrojar
a qué les pueden ayudar también a los políticos. Creo yo que esboza un poco cómo se van a jugar las elecciones del 2021. Me preguntaban sobre las marcas personales versus las marcas de partidos. Mi consejo, como alguien que trabaja en el medio, es que cualquiera que quiera reelegirse o elegirse por primera vez a un cargo, sea cual sea, debe comenzar a construir su marca personal en redes sociales. Tiene que comenzar a crear hechos políticos para que los medios lo retomen. Tiene que comenzar a construir, porque así todos los que otorgan o tienen los primeros lugares en estos rankings es gente que ha preparado su imagen desde hace mucho tiempo. Para mí, el presidente no es de sorprenderse que el presidente goce del primer lugar por sobre todos los demás rankings, porque él tiene quizás más de 7 años trabajando su imagen personal en redes sociales. Y entonces, en ese sentido, uno no puede llegar a competir con alguien que ya tiene una buena difusión de su mensaje y de su contenido. Miguel, acá surge una pregunta que es la que yo le hacía hace algunos instantes. Se habla mucho de los troles, se habla mucho de estas cuentas que se pueden crear para que se vuelva tendencia de alguna u otra manera una persona, un político, un funcionario que esté en boca de las personas. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se maneja también este tema de estas cuentas que podríamos decirlo que desde un usuario que puede tener hasta 2, 3, 4 cuentas y no es una persona verdadera? Les contesto muy fácilmente. Creo yo que eso es algo muy impráctico. Alguien que compra seguidores se está engañando a él mismo, porque estos seguidores no tienen interacciones reales y es bien fácil determinarlo a través de inteligencia artificial, por ejemplo, por la velocidad en la que del typing, la velocidad en la que escriben, el número de comentarios repetitivos logra determinar que un perfil es un bot. Creo yo que aquí en El Salvador los mal llamamos troles, pero realmente son bots los que se ponen a funcionar. Con respecto a esto de lo que aquí llamamos troles, que son usuarios que crean varios perfiles, es muy impráctico porque aparte de ser lento y tardado, no logra realmente demostrar un movimiento. Mucha gente quizás lo hace por hacer comentarios y que no sea de su perfil por temor a verse atacado, pero estos realmente no presentan un número significativo o relevante, porque hacer estos procesos, imagínense cuánto tardarían. Tendríamos que tener quizás 1000 personas con 5 cuentas cada uno y solo lograríamos impactar a 5000, demostrar un número de 5000 personas. No es significativo y el que lo haga de manera manual está perdiendo su tiempo. Al hacerlo a través de inteligencia artificial, a través de bots, es muy fácil determinar cuando son bots por las velocidades de la escritura, por los comentarios repetitivos, porque si bien es cierto son muy útiles, pero tampoco son personas. Nos pregunta nuestro amigo Segovia Galdames: no entiendo cómo Norman Quijano está en el primer lugar en el caso de los diputados. Si Fácil le explica. de aplicar, fácil de aplicar. Él fue candidato a presidente, fue alcalde, no sé por cuántos periodos irá ahorita en la Asamblea Legislativa, pero él tiene muchos años estando en la palestra política. Es como, explíqueme usted por qué Salvador Alas tiene el segundo lugar en el ranking del Ejecutivo, porque él ya traía un bagaje anterior como comunicador. Entonces, el mismo efecto que se explica con Salvador Alas se explica con Norman Quijano. Bueno, ahora nos vamos a adentrar ya en los últimos 10 minutos que nos van quedando de esta entrevista. Si nos ponemos de cara al 2021, que ya más o menos usted ya me explicaba un poco la estrategia que muchos políticos podrían utilizar. Primero, hablar un poco de qué pesa más en redes sociales: un partido político o la persona, el funcionario, la marca, digamos, Juan Pérez, el alcalde, o el diputado Juan Pérez, al partido rosado al que pertenece, por ejemplo. ¿Cómo se hace esto y cómo puede unirse también las dos cosas para que pudiera tener algún tipo de éxito? Le voy a explicar quizás de una manera chistosa, pero un producto
nunca ha llegado a tocarle la puerta, nunca ha llegado a un par de zapatos a tocar a su puerta y decir, comprame, ¿sí o no? ¿Quién lo vende? Se lo vende una persona. En ese aspecto, en redes sociales cambió el asunto. La gente quiere ver gente, la gente quiere ver rostros, la gente quiere ver video, la gente quiere ver a la persona en acción, convenciéndolos de su propuesta. No me va a mentir, pero muchos de nosotros llevamos políticos a la cama, a la hora de que estamos en la cama con el celular y estamos consumiendo el contenido. Llevamos a ciertas personas y ellos ni se dan cuenta, pero realmente estamos ahí. En la intimidad, en la privacidad, estamos con el teléfono. Y entonces, en ese sentido, uno consume personas, no consume marcas. Y por eso es que las marcas como Nike, como diferentes marcas han optado por utilizar a influenciadores, porque son rostros que logran vender. Y así es como sucede la conversión en redes sociales. Llega un político o llega una persona con un muy buen perfil, con una muy buena cantidad de acciones, con una muy buena manera de comunicar su mensaje, y entonces en ese momento el personaje puede decidir por qué bandera correr. Porque la persona le dice a la gente qué bandera debe de marcar. No es la bandera la que le dice a la gente qué persona va a marcar. Esa es la lógica. Nos pregunta, y para que le aclare a uno de nuestros amigos, entonces dice, ¿por qué Norman Quijano es el primero si él no es aceptado por el pueblo? Nos dice, por ejemplo, uno de los comentarios. Claro, recordemos que acá no estamos logrando determinar si él hace un buen trabajo, como lo mencionamos al principio de la entrevista, o si está haciendo un mal trabajo. Básicamente aquí lo que nosotros tomamos son los datos de redes sociales, los pasamos a este estudio y hicimos un estudio de escucha social. El número de menciones que tiene Norman Quijano lo da el mismo amigo. A lo mejor él ha escrito, a lo mejor tiene un mal concepto de la persona, pero pone el nombre de Norman Quijano en un comentario dentro de sus redes. Él mismo ha hecho que esté en ese punto, en el primer lugar. Le iba a preguntar eso, Miguel. Entonces, ¿se da el caso o el fenómeno en este país, y me imagino que sí, que alguien que es ofendido, alguien que lo mencionan pero con comentarios negativos, es una persona popular en redes sociales? Y no solamente en redes sociales. Yo se lo voy a plantear de una manera quizás hasta chistosa. Pero tengo una vecina. Y viene mi vecina y me dijo, yo no voy a votar por ese porque al otro vecino le apoya a ese. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros emitimos un comentario, nosotros tenemos nuestro público nato, nuestra familia, nuestros amigos, pero a lo mejor no a todos les caemos bien. Y entonces nosotros abrimos abiertamente el apoyo hacia un candidato y hacia un personaje. Pero a los que no les agradamos tanto, ese personaje les va a caer mal solo porque a mí me cae bien. Y entonces se juega las dos niveles de popularidad. Por eso es que en marketing se dice que hasta la difusión negativa es marketing. Miguel, vamos a hablar un poco de el fenómeno también que sucede mucho, y aquí un amigo nos dice fake news. A veces estas noticias también se crean para causar algún tipo de revuelo en redes sociales. El fenómeno quizás del que voy a platicarles más está bien ejemplificado para que nuestros amigos lo vean en la plataforma de Netflix, en el documental The Red Hack, o Nada es privado, lo titularon en español. Pero por ejemplo, eso fue lo que hicieron con Hillary Clinton. Donald Trump lo que hizo fue hacer dark posts. Los dark posts son publicaciones que no aparecen en el timeline, no aparecen en el feed de la página del candidato, pero a usted le aparece la publicidad oculta. Por ejemplo, si yo logro determinar que a usted no le agrada a un candidato o que está dudándolo, yo le enseño publicidad donde le digo que él es corrupto, que él es acá, que él está. Y eso se hace a través de dark posts. Por eso fue que en este documental explica que la persona que realizó la campaña fue procesada por el manejo de esta información. Entonces, las fake news son algo con lo que se debe contrarrestar.
Pero esto es muy fácil de contrarrestar. Lo que pasa es que a lo mejor nuestra gente es a veces muy inocente y no logra determinar cuando es una fake news real. Pero por ejemplo, todos sabemos del prestigio de páginas como La Página, como Órbita, y aparece el trompudo SB. Y entonces el trompudo SB tiene un día de haber nacido y no me muestra más que una publicación. Eso es una fake news. Atrás de eso hay una persona que está manejando unos datos. Vamos también a poner un poco en perspectiva a nuestros amigos lo que le decía hace algunos minutos de perspectivas para el 2021. ¿Qué deben de apostarle los políticos y los funcionarios? Bueno, en el caso de los funcionarios que quieren de aquí a 5 años, por si vuelve a ganar el partido que está la estructura, digamos, política que está actualmente en el gobierno y se reelige, y ellos quieren tener tal vez una segunda oportunidad de estar ahí, o alguna apuesta a futuro a un mayor cargo, un mejor cargo, y los diputados y alcaldes para 2021, ¿a qué le deben de apostar con el tema de redes sociales? Me imagino que les puede aconsejar también ustedes a los que están un poco escépticos a decir, no, es que las redes sociales no, porque hay mucha gente para la campaña. Yo traía bastantes invitados y ellos que me decían, no, es que no hay nada como el contacto con la gente. Pero ¿qué les puedo decir a las personas que todavía siguen pensando de esa manera? Le comento un poco. Yo hace unos días, en septiembre, tuve el honor de ser invitado por Naciones Unidas a dar una conferencia sobre redes sociales. Yo no tenía el nombre para mi conferencia. Yo tenía los datos que les estoy arrojando a ustedes así en manera ordenada. Aquí los arrojé de manera desordenada. Pero yo tenía mi charla o mi conferencia armada así, pero no tenía título. Ellos le pusieron Comunicación Digital Política, la clave para la modernización de los partidos políticos. Creo yo que con eso respondo un poco. Y lo repito, aquel que no haya ganado en redes sociales antes del inicio de campaña, ya perdió. Aquel que no haya ganado en redes sociales antes del inicio de campaña, ya perdió. Creo yo que es importante. Yo no voy a quitar el valor que tienen tantos políticos que hacen campañas tradicionales y que no le apuestan a estos medios, pero eso es básicamente como querer. Ahorita, ¿qué pensaría usted si yo le digo, Alexis, le voy a mandar un fax? Lo más probable es que no tenga usted cómo recibir el fax. Y entonces eso es lo que está pasando actualmente y en la coyuntura actual. Pasa algo en las redes, el ejecutivo está diciendo algo y el partido político responde con un comunicado de prensa. Una hoja larguísima que al publicarla en las redes ni se logra leer lo que dice. Están jugando en plataformas distintas. Esta es la plataforma actualmente y no sabemos hasta cuándo lo sea. Yo imagino que después va a ser con con realidad virtual, etcétera. Creo que no sabemos hacia dónde va la tecnología, pero esto es lo que está actualmente. Miguel, ¿qué es la clave o cuál es la clave en redes sociales? Tener una muy buena foto, el tener publicaciones polémicas en contra de partidos o algún o otro político, o destacar las obras en el caso de los alcaldes, o el entregar víveres. ¿Qué es lo que ustedes detectan que es la clave en redes sociales y que la gente tiene bastante interacción, está muy pendiente y le da me gusta, interactúa con el político? Yo creo que va a ser largo, no creo que sea una cosa la clave. Yo tengo una conferencia que doy que se llama las 10 claves para crecer en redes sociales o para tener éxito en redes sociales. Son 10 cosas que se articulan, pero básicamente, y con lo que quizás yo quería mencionar ahorita al cierre, es decirles, la clave creo yo que es sí abordar el marketing digital político, pero esto muchas veces puede ser como una fábrica de cuchillos. El cuchillo puede servirme para comer, pero también puede servir para herir a alguien. Por eso es que se tiene que tener especial cuidado a quienes se les va a ayudar con esta herramienta. Entonces, es muy fácil proyectar ciertas cosas en las redes sociales, pero hay que tener cuidado qué vamos a proyectar, porque a lo mejor no es la persona indicada. Bueno, Miguel, le agradezco de verdad que haya estado con nosotros
estos más de 45 minutos que hemos tenido de conversación. Ha pasado bastante rápido, un placer que haya estado con nosotros y quedamos pendientes, todavía hay algunos aspectos que abordar. Y cómo los pueden encontrar en redes sociales ustedes, Caos, y para que le explique también que ustedes no solamente hacen este tipo de mediciones, sino que tienen una empresa que hace otro tipo de claro, cosas. Yo le he comentado, o sea, nosotros realmente en nuestro rubro elegimos que nuestro rubro fuera político porque nos gustó mucho y creemos que es algo en lo que se debe apoyar. Pero nosotros trabajamos diferentes marcas, diferentes cuentas de cirujanos plásticos y demás, pero esto es como lo que nos apasiona. Este estudio lo hicimos y lo hacemos realmente para cada uno de nuestros clientes, para que conozcan cómo está el mercado digital respecto a ellos, pero esta fue la primera vez que lo publicamos. En redes sociales nos pueden encontrar como caos.sv en Facebook, Instagram y Twitter, y a mí me pueden encontrar como Miguel Pineda Caos. Así que quedamos pendientes para las próximas mediciones que ustedes vayan a hacer y siempre hablar de temas de coyuntura y esto de temas tan importantes como lo es las redes sociales, así como nosotros estamos siempre con nuestras publicaciones y ustedes, amigos que están con nosotros siempre interactuando por estas vías. Es importante estar actualizados y que expertos nos expliquen sobre hacia dónde va esto y cómo puede ser utilizado en temas políticos. Gracias, Miguel. Muchas gracias. A ustedes, amigos que están en nuestra sintonía, gracias siempre por estar pendiente de esta entrevista. Tenemos la 1:29. Quédese en nuestra sintonía porque en cuestión de un par de minutos se viene nuestro noticiero del mediodía. Así que vamos a actualizarlo con lo más importante que ha ocurrido a nivel nacional e internacional. Esto a través del canal 25, la página.com.sb y nuestras redes sociales. Le recuerdo que si usted no vio por completo la entrevista que hemos tenido con Miguel Pineda, quien es el gerente de Caos Marketing Digital, y sobre las mediciones que ellos han realizado y hablar un poco del tema de redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube de Órbita TV, Órbita FM y Diario, la página lo puede encontrar. Ahí nosotros tenemos por completo esta conversación que hemos tenido este mediodía de este día viernes. Así que la invitación es para que se quede con nosotros. A las 2 de la tarde también se viene nuestro programa Órbita Deportiva. El próximo lunes siempre estamos a partir de las 12 del mediodía. Pase una feliz tarde. Síguenos en Twitter, @órbita FM. En Facebook como Órbita FM. Llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22.